Sociópatas, una historia de dolor. Mientras, a consecuencia de las leyes y de las costumbres, existe una condenación social, creando artificialmente infiernos en plena civilización y complicando con una humana fatalidad el destino, que es divino, mientras no se resuelvan los 3 problemas del siglo: la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas. Mientras en ciertas regiones sea posible la asfixia social, en otros términos, y bajo un punto de vista más dilatado aún, mientras hay ignorancia y miseria sobre la tierra, los libros de igual naturaleza que el presente podrán no ser inútiles. Hauteville House, 1 de enero 1862. Max Weber decía que quien hace política aspira al poder como medio para la consecución de objetivos, ya sean idealistas o egoístas, o al poder por el poder, para gozar de ese sentimiento de prestigio. Lo cierto es que el poder puede convertirnos en demonio o en sacristán del bienestar común. El primer semestre de 2018 fue crucial para la seguridad y defensa de Ecuador. Una serie de sucesos se desataron: atentados terroristas, secuestros, enfrentamientos bélicos en frontera norte, el repliegue del narcotráfico, la firma del acuerdo de Pereira, los fallidos diálogos por la paz en Colombia y la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Ecuador, Mike Pence, facilitaron un giro de timón. La frontera alojó una serie de atentados y muertes inesperadas. 10 ciudadanos ecuatorianos perdieron la vida a partir de una guerra entre el Estado y grupos irregulares, asociados al Frente Oliver Sinisterra. El 26 de marzo de 2018, por primera vez en la historia, un equipo periodístico fue secuestrado y posteriormente asesinado. A ellos se sumaron 2 civiles y 5 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes también perdieron su vida. Dijeron que cesaron los operativos para que la zona esté tranquila y puedan liberarlos. Ahora sabemos que eso fue falso, que ingresó una fuerza extranjera a través de la frontera al Ecuador y con ayuda de algunas unidades de la Policía Nacional hicieron acciones y operativos hacia la zona, hacia Colombia. ¿Quién autorizó esto? ¿Sabía de esto la presidenta de la Asamblea Nacional en su momento, el asambleísta Cabezas? ¿Sabía el presidente Moreno? ¿Sabía el exministro Navas? ¿Por qué la Fiscalía no quiere investigar estos lados? Hay mucha responsabilidad. Eso es lo que nosotros queremos que se investigue y se determine estas responsabilidades. ¿Por qué tuvo que intervenir el gobierno colombiano para la falsa liberación que se iba a dar el 28 de marzo, 2 días después, cuando hay el testimonio justamente de que ellos sí los iban a liberar? Pero interviene el gobierno colombiano para que se caiga la negociación. La pregunta es ¿por qué? ¿Estaban tal vez atados a un tratado internacional que les impedía negociar? ¿No querían que salgan con libertad por lo que yo dije anteriormente? Que habían de pronto agentes estatales involucrados en todos estos temas ilegales, permeados tanto en Colombia como Ecuador. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos. Y como lo dijimos en el primer video, queremos en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas, es lo que ellos piden y está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Nuevamente le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. La pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros
de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. En esa época operaban 12 grupos irregulares y tenían vínculos muy estrechos con los dos carteles de aquella época más fuertes que existían, el uno el cartel de Sinaloa y el otro Jalisco Nueva Generación. Y entonces se vaya simplemente contra este grupo de Huacho, que era el que comandaba, no tenía una explicación lógica, porque los 11 grupos restantes iban a seguir actuando como hasta el momento ha ocurrido. Y la militarización no resolvió el problema, porque un grave problema que existe ahí, por ejemplo el caso de Mataje, es que no hay desarrollo económico, entonces no hay política social, entonces esa zona carece de educación, carece de salud, y lo que ha producido más bien es una salida de la población de esas zonas, un despoblamiento de la zona de frontera, con lo cual hoy día el tráfico es mucho más sencillo de lo que era antiguamente. En otras palabras, el narcotráfico hoy día es más fuerte en esa frontera y es más fuerte también desde el Ecuador hacia principalmente la cuenca del Pacífico, yendo por Centroamérica, México y a los Estados Unidos. La realidad de los sucesos sigue siendo un misterio. Y hasta la fecha, el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien fue delegado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de Julio César Trujillo, no ha culminado la investigación y la causa sigue abierta. Algunas dudas nos asaltan. ¿Por qué la explosión del coche bomba en el fuerte policial de San Lorenzo el 27 de enero de 2018 no tuvo víctimas mortales? A pesar de que el hecho ocurrió a la 1:45 de la madrugada, con un poderoso explosivo, tetanitrato de pentaeritritol, usado para la explotación minera, y el mismo que afectó a un 95% del fuerte policial, según la pericia del FBI. ¿Cómo ingresó el coche bomba al fuerte policial? Los peritos del FBI que investigaron el atentado fueron comandados por Christopher Rigopoulos, el mismo que estuvo al frente de las investigaciones por el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 y a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. ¿Por qué se sentenció con tan solo 24 meses de prisión y una multa de $4,632 al escolta presidencial de Moreno por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado? Su captura se dio 2 días después del anuncio de la muerte de los periodistas de El Comercio, tras una comisión de servicios que cumplía en Lima, junto con Moreno. La confianza era tan estrecha que el sargento segundo de la Marina, Cristian Suárez, no solo se encargaba de dar seguridad al traslado de droga de la costa del Pacífico, sino también a Karina Moreno, hija del primer mandatario. Nosotros vemos, por ejemplo, todo el ámbito de justicia, el ámbito de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, con datos que son reveladores de la presencia de ciertos efectivos de estas instituciones que están actuando en ese espacio o que han actuado en ese espacio. La propia ex base de Manta, por ejemplo, ahí se descubrieron, si no me equivoco, 4 toneladas. Un miembro de las Fuerzas Armadas era custodio de seguridad del presidente de la República. Otro que trasladaba narcóticos desde la frontera con Colombia hacia principalmente Guayaquil, muestra justamente esta situación. Y el caso de la justicia pues es exactamente igual. O sea, todo el problema carcelario que estamos viviendo probablemente se debe al hecho de que uno de los líderes más importantes de los choneros salió de una forma que al menos a la opinión pública no le pareció normal. Y al cabo de poco tiempo esta persona que salió de la cárcel pues fue asesinada y tuvimos ese gran conflicto dentro del sistema carcelario. Esta cadena de sucesos sirvió como caldo de cultivo para el acuerdo de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. Y ya se comenzó en el mes de marzo, abril a tener complicaciones, a advertir otras decisiones que no se las discutían ni se las compartían. Como por ejemplo, ¿qué pasó ahí? Diálogos políticos, por ejemplo, con otros sectores, tensiones internas,
Por ejemplo, la declaración del presidente Moreno, no me acuerdo qué fecha fue, luego de esta crisis tan penosa con los periodistas del diario El Comercio en la frontera norte, que creo que les desgastó mucho al gobierno. Pero luego de eso hubo una declaración un poco difícil bastante difícil acerca del poco control del gobierno anterior en la frontera norte. Y ahí vino la declaración del puente de Mataje que no va a ninguna parte. Y obviamente, no sé por qué, algunos de sus inmediatos pedían que salgamos a hacer vocería diciendo que no va ese puente a ninguna parte y que no ha habido ningún trabajo en la frontera norte. Algunos funcionarios cercanos. Entonces yo, por ejemplo, dije, si eso lo dicen, lo tienen que hacer ustedes. Yo fui ministro de Defensa, fui subsecretario de Defensa, fui ministro de Seguridad, y puedo testificar del esfuerzo enorme que hizo el Estado ecuatoriano y el gobierno de Correa Larrego, ¿por qué no decirlo?, en la frontera norte para garantizar soberanía. Imagínese hasta el hecho de haber hecho una carretera de primer orden, con un puente también bastante bien construido, que en el río Mataje, que separa a Ecuador de Colombia, nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. De los que ustedes han llegado aquí, ¿han visto un patrullero pasar? ¿Vieron un militar pasar? No. Ellos dicen, estamos resguardando, estamos haciendo las cosas, pero ellos se enfocan en una sola parte, que es en el lado de Mataje. Si ustedes los encuentran, esta es la Y de Mataje, a unos ni 2 kilómetros, ahí están todos reunidos. Pero también sabemos que esos son conflictos internos entre la policía y las personas subversivas, se puede decir. Podemos decir que esto ha sido un crimen de Estado, que nos ha abandonado a la suerte de los que vivimos en la frontera. Esto ha sido un crimen de Estado en la frontera. ¡Por Javier! ¡Por Efraín! ¡Por Efraín! ¡Por el Paúl! Yo quiero ser muy claro, el movimiento Creo toma decisiones sobre la base de los principios, no sobre la base de las personas. Y hemos sido convocados en la noche de ayer a votar por principios. Y puesto que somos coherentes en nuestro accionar político, con nuestras ideas, con nuestra trayectoria, le tomaremos la palabra al presidente Moreno. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular, porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña electoral. La política de defensa no fue el único cambio trascendental que vivió el país. En febrero de 2018, los ecuatorianos fueron convocados a las urnas a través de una consulta popular que contenía 7 preguntas. Las primeras 5 se trataban de un referéndum porque efectuaba cambios sobre la Constitución, mientras las 2 últimas interrogantes reformaban leyes menores. Centrémonos en la pregunta 3, que nos atañe. La misma que decía, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros? Y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. Pero, ¿qué decía en el anexo 3 y cuáles eran sus verdaderas pretensiones? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el presidente de la República. Sí, el propio Moreno había tomado por asalto la 5ª función del Estado, que se encargaba de nombrar al fiscal, contralor
procurador, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, superintendentes y a todos los órganos de control y justicia del Estado ecuatoriano. Así se dio por terminado el Estado de Derecho. Con la excusa de la reinstitucionalización, lo que pudimos presenciar los ecuatorianos es un nuevo reparto de las instituciones de control y de justicia. Fue evidente que la forma como se llevaron los concursos, ¿sí?, respondía a los intereses de los aliados del gobierno en ese entonces, ¿sí? Yo vi, por ejemplo, que tuvo mucha incidencia en esos concursos, ¿sí?, partidos políticos de la derecha ecuatoriana que apoyaron la gestión gubernamental de Moreno en su momento. Se desmarcaron más adelante, pero en ese momento obviamente eran actores protagónicos. ¿Cuáles? ¿Sí? Tú tienes, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, el mismo movimiento Creo, ¿sí?, el mismo movimiento Ruptura, luego llamado Construye, que sin duda fueron protagonistas en ese proceso de designación de autoridades. Años después, el propio Javier Zavala Egas, ex miembro del Consejo Transitorio, confirmó que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, visitaba con frecuencia al presidente de esta función, con la intención de nombrar a las nuevas autoridades. Se presume que la fiscal general Diana Salazar fue cuota de Romo. Efectivamente, María Paula Romo visitó varias veces el Consejo de Participación. Hubo presión, entonces. Hubo presión por parte del Ejecutivo. Por si acaso, yo lo estoy ratificando. Porque efectivamente, una de las tareas fundamentales de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno, luego de que se hizo el pacto Lenín Moreno-Guillermo Lazo, una de las tareas fundamentales de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno fue crear un tejido institucional que obedezca y que se someta a las directrices del Ministerio de Gobierno. Entonces, evidentemente sí, visitó varias veces, yo la vi varias veces en las oficinas del Consejo de Participación. Yo sí lo puedo ratificar. El proceso de la consulta popular de 2018 fue inédito en la historia mundial. No por su efectividad en la evaluación y nominación de las autoridades de control y justicia. Por el contrario, su escasa transparencia, el secuestro de la autonomía de funciones y la instrumentalización del poder para la persecución política de adversarios han sido sus principales rasgos. Hay circunstancias como, por ejemplo, la consulta popular, en donde la tesis del gobierno del presidente Moreno creo que sacó el 64%, pero que era un proceso de renovación democrática. ¿Una consulta legítima? O sea, si usted cree que no es legítima una consulta que aprueban más del 60% de los ecuatorianos, entonces ¿cuál será la legitimidad? ¿Una consulta legal o ilegal entonces? ¿Legal? A pesar de que no hubo la observancia de la No, porque pasaron el tiempo y había un antecedente del mismo gobierno del presidente Correa, una consulta de la Concordia. Tampoco la Corte Constitucional se pronunció, pasaron los meses y obviamente pasaron los plazos y se aprobó la consulta en la Concordia y eso creó un precedente para la aprobación de la consulta. El único miembro que no fue removido de su cargo, a pesar de ser nombrado ilegalmente, fue Pablo Celi de la Torre, ratificado por el Consejo Transitorio de Trujillo y hoy detenido por delincuencia organizada. Primero, yo censuro la forma como el señor se quedó en la Contraloría, porque todo el país vio en la pantalla cómo es que cuando le fueron a notificar con la acción de personal que lo reemplazaba, que lo sacaba, le cogió al secretario, el señor Bustos me parece, rompió el documento público, porque una acción de personal es un instrumento público. Rompió y le sacó a empujones al secretario. Y se quedó de contralor. Y nadie dijo pío. Y desgraciadamente el Trujillato con todos sus adláteres permitieron y olearon ese atropello a la fe ciudadana. Le dejaron de contralor. Porque el 25 de mayo, cuando el entonces contralor Polit se encontraba en funciones,
suscribe las acciones de personal cesándolo al doctor Celi. El 2 de junio se notifican esas acciones de personal y el doctor Celi, acompañado de la fuerza pública, cuando en ese entonces el ministro del Interior era César Navas, ingresa a la Contraloría en horas de la tarde y se posesiona de estos actos, ¿no? El sábado 3 de junio y el domingo 4 de junio del 2017 se efectúan las notificaciones de despido a varios funcionarios de la Contraloría firmadas por el doctor Pablo Celi, y fundamentalmente el miércoles 7 de junio, cuando ya se hizo de conocimiento público el video donde él rompe la razón de notificación en la que se lo cesaba como subcontralor general del Estado, se produce la aceptación del gobierno nacional a través de su ministra de Justicia, la doctora Roxana Alvarado, quien en medios de comunicación sale a dar declaraciones sin tener competencia, por cierto, ratificando que el doctor Pablo Celi era el Contralor General del Estado subrogante. Luego, como es de conocimiento público, el doctor Celi cruza a la Asamblea Nacional, es recibido por el entonces presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, y se consuma la toma de la Contraloría General del Estado. Según funcionarios de Contraloría, Celi ordenaba emitir informes con responsabilidad civil, administrativa y penal. Se determinaron glosas por $900 millones en 2018 y por 757 millones en 2019. De los 43 informes con indicios de responsabilidad penal, 41 fueron contra exfuncionarios o legisladores del correísmo. Se han discutido muchos informes descabellados, como tú los llamas, informes que no contaban con pruebas ni suficientes, ni competentes, ni pertinentes. Se me viene ahorita a la cabeza el informe de la Execon, donde permanecieron presos por el lapso de 90 días que duró la instrucción fiscal muchos exfuncionarios de esta entidad, para luego ser confirmada su inocencia por parte de la Fiscalía General del Estado, y esta aprehensión, esta detención, esta orden de prisión se dio basados en los indicios de responsabilidad penal practicados por la Contraloría General del Estado, que no fueron sustentados ni por los propios auditores en la audiencia de juicio. Celi favoreció a empresas privadas con el desvanecimiento de glosas, a la multinacional Claro por $112 millones, a la constructora Hidalgo e Hidalgo por 25 millones, a Petrochina y a altos funcionarios de Petroecuador por 39 millones y a Seguros Confianza por $1.5 millones. Esta red de corrupción, como la llaman muchos en medios de comunicación, se ha venido institucionalizando a través de funcionarios públicos, lamentablemente, porque esto no podía hacerse, no podía realizarse sin el consentimiento o la ayuda de muchos directores de la Contraloría General, muchos directores que ayudaron o coadyuvaron al perjuicio al Estado, porque el desvanecimiento de una glosa, producto de un informe de examen especial, no es más que perjuicio para el Estado ecuatoriano, ¿no? Toda persecución tiene un andamiaje, una estructura, un modus operandi. El único funcionario que no fue cesado ni evaluado por Julio César Trujillo forjó exámenes especiales para perseguir a correístas. Los posicionó en el discurso mediático de la prensa y los cocinó al fuego lento de la justicia. Inclusive la misma Odebrecht no fue mencionada y no fue procesada, pese a que no existe en Brasil una sentencia, sino un acuerdo de cooperación eficaz. Entonces, según eso, debieron haberle procesado aquí y debieron haberles procesado a otros constructores, a otros políticos, al esposo de una de las colaboradoras eficaces que recibió directamente en las cuentas de él y del Colegio de Abogados, recibió dinero y lo dio curso y lo dio uso, ¿no es cierto? Entonces, siempre ha habido en este último periodo una selectividad en el procesamiento, ¿no es cierto? No, porque el lawfare se detiene en cierto momento cuando ya dentro del proceso hay el imperio, hay la necesidad de probar los hechos afirmados. Pero aquí
no se detuvieron. Los datos nos indican, los datos de medios de comunicación, gráficos y audiovisuales de todo el país, dan cuenta de que lo que se instrumentó desde más o menos el año 2015 fue primero la deslegitimación absoluta de los órganos de control del Estado, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, incluso la Corte Constitucional. Todo lo actuado a partir del año más o menos 2015 era negativizado sistemáticamente desde las páginas editoriales, en la superficie redaccional de los medios de comunicación y también por parte de actores políticos que se convertían en noticia al respecto. Esta es la primera parte, es decir, la preparación del clima de opinión negativo respecto de la institucionalidad de control del Estado. Posteriormente, el país conoce y el mundo entero que lo que se hizo fue, a partir de la consulta popular, justamente cooptar esos órganos y poner gente afín al que sería el gobierno de Lenín Moreno y a los grandes intereses que este gobierno representa. El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Dunlap, le adjudicó la terminología de métodos de guerra no convencionales. Los grandes medios de comunicación, la oligarquía, la justicia y los gobiernos neoliberales empezaron a sincronizar su venganza contra los gobiernos progresistas de la región. La USAID se convirtió en uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina, y el Departamento de Justicia estadounidense estrechó vínculos con los poderes judiciales de la región en pos de una supuesta lucha anticorrupción. De parte de este gobierno amigo que es los Estados Unidos, con el cual hemos refrescado nuestras relaciones de manera muy positiva en varios aspectos, por ejemplo, como la USAID. Ya estaremos atentos pues, a que esta importante entidad de ayuda, de auxilio a nuestros países, pues tenga los proyectos necesarios para poder sacarlos adelante. Hay un pendrive, por ejemplo, que se secuestró de un allanamiento que se le hizo a un asesor de Abal Medina, que era un funcionario de ella, que habla de una campaña sucia y que habla del proceso del dinero que llegaba también hasta Cristina. ¿En donde está mencionada Cristina, sí o no, Dalbón? No está mencionada Cristina, no está Cristina involucrada en esta historia. Quédate tranquila que estuviera involucrada, estaríamos preocupados. Gregorio, pregunta que te hago. Sí. ¿Tenés una casa y vivís en otra? ¿Qué quiere decir eso? No sé, hacémela. Te la hago así. Ponele que vos vivís en un departamento, no sé dónde vivís, no lo digas tampoco. No sé, vivís en un departamento en Caballito y alquilás una casa que tenés en Recoleta. No la alquilás, la tenés vacía. O la tenés vacía. ¿Me puedes explicar cómo no sabés que durante 50 oportunidades, 3 mismos autos con 3 mismas personas iban a dejar bolsos con plata entre las 8 y las 9 de la noche durante 4 años en tu casa siendo presidente de la nación? Con todo respeto, Gregorio, o sos corrupta, te entiendo, o sos corrupta o sos boluda, una de dos. Estás hablando de Cristina Fernández. No, Gregorio, o sos corrupto o sos boluda. El proceso contra el expresidente Lula es inusual por el simple hecho de tener como objetivo, como acusado, al expresidente, que nunca sucedió en Brasil. Además de una operación contra la corrupción del tamaño de Lava Jato, que ha tenido éxito y ha llevado a algunos presos a la cárcel, ¿no? De hecho, nunca había sucedido en el país, por lo que es un cambio radical, porque Brasil ya ha visto muchas acusaciones, muchas investigaciones sobre corrupción enterradas. Años más tarde, la verdad salió a la luz. Se conoció de los vínculos de la justicia con el gobierno de turno. Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país, es este señor que aparece a mis espaldas, se llama Roberto Hornos, y en las últimas horas fue noticia porque se conocieron reuniones que había mantenido en la Casa de Gobierno con el expresidente Mauricio Macri, cuando en los días previos a que el tribunal que integra confirmara un procesamiento y un embargo de 10.000 millones de pesos contra la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por esa situación hay una causa penal, hay una denuncia en el Consejo de la Magistratura, pero además sus pares, los otros jueces de la Cámara de Casación, le pidieron explicaciones y las brindó hoy.
durante unos pocos minutos le explicó a sus pares que él efectivamente se reunió con el expresidente Macri, que tenía una relación personal con él. El expresidente brasileño pasó 580 días encarcelado por corrupción. Salió de prisión a finales de 2019 y siempre ha estado empeñado en probar su inocencia y en defender que hubo una persecución judicial para apartarlo de la carrera política. Probaré que este país puede ser mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como Bolsonaro, decía entonces Lula al recuperar la libertad. En 2018 lideraba las encuestas en las presidenciales, pero su candidatura quedó excluida y Jair Bolsonaro se alzó con la victoria. Ahora el tablero político se altera. Un juez del Supremo anula las condenas por corrupción dictadas contra el expresidente. Para el magistrado, el juzgado de Curitiba, cuyo titular era el exministro Sergio Moro, no era competente. En Ecuador se replicó la estrategia de Brasil y Argentina. En una jugada de ajedrez, Moreno acorraló, linchó y judicializó a su compañero de fórmula Jorge Glass, a pesar de que en Ginebra, Moreno le exigió a Glass que sea su candidato a la vicepresidencia. Jorge Glass fue sancionado con un Código Integral Penal derogado en 2014 y con la prueba testimonial decisiva de José Concienzao dos Santos, el cabecilla de la red de corrupción de Odebrecht. Casualmente, la denunciante de la causa, la fiscal general Diana Salazar, ha sido condecorada por los Estados Unidos, al igual que el juez Sergio Moro en Brasil, por el caso Lavallato, quien incluso llegó a ser superministro del presidente Bolsonaro. Todo esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista, y entonces todos convergen en un gran objetivo que es sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la República. El caso es político y ninguna sociedad en el mundo debe permitir que se utilice la judicialización de la política como una herramienta de persecución. En una carta pública pronunciada el 2 de agosto de 2017, Jorge Glass denunció un paquetazo económico, el reparto de instituciones a familiares de Abdalá Bucaram y el inicio de la corrupción institucionalizada. Pero este supuesto acuerdo tiene un antecedente. Luego de la primera vuelta, antes de la segunda vuelta, a mí se me pidió, al haber sido el asambleísta electo con mayor votación, se me pidió que acompañe a Moreno en toda la campaña. Había un buró de esta campaña como tal. Se me pidió que yo que acompañe a Moreno durante toda la campaña, y eso fue lo que hice. Y otro de los temas que se me pidió es que habían sectores que eran fundamentales para que la elección de Moreno se pueda llevar a cabo. Y esos sectores, uno de esos sectores era justamente la votación que había alcanzado en ese momento ciudadanos que habían votado por Lalo Bucaram. No nos olvidemos que las elecciones de la segunda vuelta fue muy cerrada, el porcentaje fue mínimo en realidad con el que ganó Moreno. Entonces, a mí me pidieron que hagamos un acercamiento justamente con esos sectores. El buró, por supuesto, me pidió también Moreno, por supuesto, que hagamos un acercamiento con esos sectores para bajar el insulto que estaba contra Jorge Glass, ese momento candidato nuevamente a la vicepresidencia, y contra Lenín Moreno. Y ese fue el acercamiento que hicimos. ¿Qué pedían los Bucaram? Los Bucaram pedían que el gobierno, en caso de que gane Lenín Moreno, no le meta mano a la justicia en el juicio en los juicios que él tenía, que había prescrito ya prácticamente una acción penal que se le había iniciado hace 20 años, y que lo único que pedía es que no se le meta la mano a la justicia, que no se influya con la justicia para que eso no derive en una persecución adicional. A Glass se le retiró sus funciones y competencias dentro de la vicepresidencia y se buscó su censura en el legislativo, cuando Serrano detentaba la presidencia de la Asamblea.
De hecho, fuentes reservadas de la propia Contraloría confirmaron que José Serrano y Daniel Mendoza visitaban de manera sistemática a Pablo Celi y exigían exámenes especiales, lo que nos lleva a pensar, ¿quiénes estuvieron detrás de la caída de Jorge Glass? Recordemos el audio que se filtró de una llamada telefónica con el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Polit. También se revelaron fotografías de reuniones entre José Serrano y el asambleísta electo Fernando Villavicencio. Pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más. Él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Mano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Pero al final yo no sé, Vaca, a quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó de la amiga? No, ese ya no existe. Ok. No existe. ¿Y el que estaba en la contra también ya no hay? No, ya no hay. Pero Vaca es un peligro, Vaca simplemente él va a jugar su partido, y además él está jugando a toda una estructura de corrupción con los hermanos. Hoy le queda claro al país quiénes son los que negocian para cubrirse sus espaldas. Se le cae la máscara a los compadritos lindos. Tendrán que responderle al país por haber pretendido manchar mi nombre. El Chiquito y otras personas más se ponen de acuerdo para forjar documentos en contra del fiscal general del Estado. Posteriormente, Jorge Glass es sentenciado con un Código Integral Penal derogado en el año 2014, y resulta paradójico escuchar su testimonio porque Jorge Glass, en la carta que emite y envía públicamente y se la dice al presidente Lenín Moreno, es que denuncia un reparto de instituciones, de las que también estaría presuntamente Abdalá Bucaram. ¿Tiene asidero eso? Eso es responsabilidad 100% de Moreno. Esa pregunta tienen que hacerle a Moreno. Jamás he hablado con ningún miembro de la familia Bucaram que no sea de estos dos temas en concreto que he mencionado. 1, dejar los insultos y las injurias y las calumnias. Y 2, que el gobierno y la estructura política no le meta la mano a la justicia en un proceso penal. Entre 2017 y 2018 se cumplió con el divorcio político más pasional de la historia, mediado por la polémica, las aberraciones jurídicas, las disputas de poder, la persecución y una profunda reforma institucional del Estado. Alianza País se dividió en dos bandos. 47 legisladores se quedaron con Moreno y 23 parlamentarios decidieron respaldar a Correa y Jorge Glass. A diferencia de los hechos ocurridos en Argentina, Ecuador se convirtió en un caso sui generis. El mismo movimiento propulsor de la nueva izquierda y de las conquistas sociales posibilitó un giro de 180 grados. Bueno, ahí se produjo esta ruptura, como le digo, mediado por un proceso judicial complejo que tiene su nivel de autonomía y donde luego había que resolver un problema que era el recambio del presidente, del vicepresidente, cuando había pasado ya el plazo, me parece que son 90 días, que era lo que correspondía, porque el país no podía quedarse sin una sucesión posible. Esto había que formalizar. Usted concordará conmigo en que había que formalizar los temas, ¿no? ¿Pero no le parece que hay otra intención, otro objetivo detrás? Digo... Yo no creo. ¿Por qué no lo mencionaron ustedes como bloque político en su momento, las ilegalidades en contra de Jorge? Porque todas esas ilegalidades yo no conocía, por ejemplo. Eso se fue saliendo en las denuncias posteriores del proceso. El discurso nuestro siempre fue la autonomía, el respeto a la autonomía y la exigencia de que en todos los procesos judiciales se mantenga la mayor objetividad y la presunción de inocencia. Nosotros siempre decimos que este es un proceso judicial, ¿sí?
Yo no le puedo afirmar en uno o en otro sentido qué debilidad tendrá un proceso, yo no soy abogado. Son 10 años, decía, de haber sido testigos de la construcción de caminos, de puentes, puertos y aeropuertos, de proyectos multipropósito. 10 años de la recuperación de la autoestima, el orgullo y el sentido de pertenencia de los ecuatorianos. Y muchísimo más. Este proceso tiene un pueblo entero y tiene un nombre: Revolución Ciudadana. Algún día, y óigaseme bien, podremos contar, narrar con orgullo a nuestros hijos y nietos, decirles que fuimos testigos presenciales de esa leyenda, más aún que con tesón fuimos parte de ella, que al igual decía que hace más de 100 años hubo quienes cabalgaron junto al general Eloy Alfaro. Ahora podemos decir que cabalgamos, bueno, algunos rodamos, junto a Rafael Correa Delgado. El presidente que defendía enamorarse de la vida, de las texturas, los colores, los aromas y los sabores, de pronto fue moldeándose al calor de los intereses y del pacto que había asumido con el diablo. Su revés político consternó a propios y extraños. Te comentaré lo que fue la lista de invitados, por ejemplo, para el cambio de mando. En esa lista de invitados nos sorprendió a todos, y yo tengo que ponerme en primera línea, por ejemplo, un Bucarán invitado, bajo el discurso, Abdalá Bucarán Papá, bajo el discurso de que sería importante de que estén todos los expresidentes. Entonces eso nos llamó la atención, o la invitación de un Gustavo Larrea, que había estado muy distante de los últimos años de la Revolución Ciudadana, personajes como Santiago Cuesta. Entonces empezamos a sentir que algo no iba bien, no cuadraba bien. Y esto obviamente, sin duda, con unas preocupaciones de quienes todavía éramos parte del gobierno de Correa. Esta transición fue una transición muy dura. Yo, por ejemplo, recuerdo algo que nos preocupó mucho, la disposición que dio Moreno de que Jorge Glass no intervenga en esa sesión. Mira, nosotros empujamos la candidatura de Lenín Moreno, te digo, como Alianza País, un sector de Alianza País que era la figura que podía ganar las elecciones después del desgaste que se había tenido desde el 2015, pero era una figura que también brindaba condiciones, en nuestra comprensión de ese momento, para bajar las tensiones que se habían acumulado los últimos años del gobierno de Correa, con los sindicatos, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones indígenas, con grupos de profesionales, con los sectores medios. Y yo creo que el primer año, sobre todo los primeros 8 meses, 10 meses, se hizo un fuerte esfuerzo en esa dirección. Pero para terminado ese año ya era totalmente otro gabinete, otro gobierno, otro personaje el que podemos tener ahí. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar tal vez a Lenín Moreno una respuesta de quién es? Difícil saberlo, porque nos ha mostrado demasiados rostros. Entonces, un personaje de 1000 rostros distintos, un rostro que se acopla a conveniencia de sus necesidades, de los poderes que están detrás de él. Moreno solía decir que el odio hace daño solo a quien lo profesa, y siempre tuvo la razón. Los ecuatorianos transitaron entre 2017 y 2018 por una arremetida política, silenciada por los medios. Anticorreístas, poderes financieros y cacicazgos locales secuestraron al gobierno. Entonces, sinceramente, nadie sabía cuál era el círculo real de toma de decisiones, porque se podía discutir mucho y tomar unas decisiones en un lugar llamado el Buró, y luego había un buró ampliado, y luego había una reunión de fin de semana en Guayaquil, pues todos los fines de semana se viajaba a Guayaquil el presidente de la República, donde su familia, pero en esos fines de semana tenía una serie de reuniones, sobre todo en Guayaquil. Y sí puedo decir lo que se podía discutir a lo largo de la semana y cuando se estaba en Carondelet, el domingo cambiaba, por alguna razón que nadie conocía. Y déjeme resumírselo de esta manera. Para nadie es un secreto
cómo pienso yo y cómo piensa el presidente, y que tenemos discrepancias y que tenemos coincidencias también, y que tenemos una buena amistad. Como en la vida, la política da vueltas. Hasta los cristianos más primitivos sabían muy bien que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política y accede a utilizar como medios el poder y la violencia ha sellado un pacto con el diablo, según Max Weber. El día de ayer, el Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho del presidente de la República. La falta de delicadeza, por lo menos decir, hace que el presidente Correa ni siquiera me comunique que existía esa cámara allí y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. Conciudadanos, todo esto está organizado premeditadamente dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido el Ecuador. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos, como lo hicieron con el Vaticano, como lo hicieron con Cataluña. Imagínense ustedes una invitación a viajar en un tren. Nos dicen que es un tren bala, que gracias a él llegaremos en un abrir y cerrar de ojos al futuro prometido. Pero apenas arrancamos, descubrimos que los asientos están rotos, que el motor empieza a toser, que no tiene energía, que los pistones están desgastados y las ruedas oxidadas. Y a la primera curva casi nos descarrilamos. Imaginémonos un tren así. Nos mintieron. Nos dijeron que todo funcionaba a la perfección, que tenía vida para rato, pero en verdad no era así. Por esta plaza transitaban los chaperones con rumbo al Palacio de Carondelet. El chaperón no solo se encargaba de cuidar la buena conducta y el roce social de Moreno. Tenía a su cargo una estrategia política y mediática que permitiría el entierro de Correa. Gustavo Larrea, Rosángela Adún, Julio Bueno, Iván Cruz y Andrés Michelena forjaron la primera mesa redonda donde se tomaban las decisiones del más alto nivel. Exfuncionarios del régimen confesaron que el autor material de la consulta popular de 2018 fue Gustavo Larrea. El mismo que mantuvo reuniones con el consejero político de la Embajada de Estados Unidos, Timothy Peltier, en abril de 2016. Fuentes reservadas confirmaron que Rosángela y Gustavo recibían la visita de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. En un reconocido restaurante de Quito, el político opositor Gustavo Larrea habría mantenido una reunión con personal de la Embajada de Estados Unidos. Al término de la cita, Larrea negó el encuentro, mientras que personal de la sede diplomática sí admitió la reunión. ¿Estaban reunidos con funcionarios de la Embajada? No, están equivocados. ¿Seguro? Seguro. ¿Estaban reunidos con los hermanos Larrea? Bueno, sí. Estamos aquí a hablar con todas partes de la población. Este es un año electoral en Ecuador, en los Estados Unidos también, y estamos hablando con cada parte de la sociedad y del lado político en Ecuador. El gobierno de Moreno y sus aliados forjaron un autosabotaje que entró en vigencia desde el inicio de su gestión. El proyecto político era una hidra de Lerna, razón por la que el gobierno necesitaba decapitar una de sus cabezas. Era imposible la convivencia de funcionarios que responden a un régimen progresista con otros que forman parte de un modelo neoliberal. El exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, confiesa que la mesa siempre estuvo servida.
A diciembre de 2017 teníamos un crecimiento del PIB positivo de 2.4%, habíamos alcanzado el mínimo histórico de pobreza de 21.5%, el riesgo país había bajado a 430 puntos y hasta el propio Fondo Monetario Internacional, cuando sus funcionarios estuvieron aquí en el Ecuador, manifestaron textualmente sorpresa por la rápida recuperación y crecimiento de la economía ecuatoriana. Moreno hace la declaración de que la mesa no estaba servida. A mí nunca se me consultó en ese sentido. Moreno conocía ya para ese momento las cifras exactas de endeudamiento, las cifras de crecimiento económico, cifras monetarias, financieras, etc. Y al hacer esa declaración nos afecta como país en estrategia internacional orientada justamente a consolidar una imagen positiva de la economía nacional, que eso redundaría en costos de financiamiento más bajos hacia futuro. Moreno se reunía a la par con supuestos analistas económicos, decanos de universidades de élite y referentes de opinión que pululaban en los medios de comunicación comerciales. De esa clase de analistas que defienden la acumulación de la riqueza, el salvataje bancario y la autorregulación de la banca. A mí me sorprendió un par de veces cuando asistí a reuniones en Carondelet ver salir a determinados actores de la derecha que ahora fungen como analistas económicos y que algunos de ellos incluso llegaron a participar recientemente directamente en el gobierno. Yo les veía salir del despacho del presidente, cosa que a mí me llamaba la atención porque pensaba que hasta por un gesto de delicadeza, si yo era el ministro de Economía y Finanzas, en una reunión con actores económicos, debería estar yo presente al menos para escuchar qué es lo que se estaba planteando en esas reuniones. ¿Quiénes eran esos actores? Prefiero no dar los nombres por cuanto es... esto puede tener algunas consecuencias, pero puedo decir que son personas que están permanentemente en los medios de comunicación comerciales como analistas y en algunos casos son parte de universidades y están ocupando puestos de decanato y también en los centros de investigaciones de las universidades. Entonces ya sabemos quiénes son esos actores. Así como el país necesita de electricistas, albañiles, médicos y profesionales en las diferentes ramas, siempre es necesario un fontanero, aquel personaje indispensable que destapa, limpia las cañerías y los residuos fecales. Alguien que se encargue del trabajo sucio. Mira, yo recuerdo, y voy a ser infidente, nunca he comentado esto, voy a comentarte un encuentro que tuvimos el equipo de campaña, incluso el equipo económico, en una reunión con Santiago Cuesta. Y claro, después de esta reunión todos salimos absolutamente preocupados y diciendo, bueno, no entendemos mucho por dónde va la línea de Santiago Cuesta, pero te soy honesta, la tomamos como una reunión más a la que habíamos asistido en aras de buscar acercamientos con otros sectores. Nunca nos imaginamos, por ejemplo, yo nunca me imaginé que Santiago Cuesta iba a terminar siendo el asesor estrella de Moreno en parte de su gobierno. Hay un momento previo a esto en que justamente el presidente de la República invita a Santiago Cuesta a discusiones del gabinete económico. Y en esas discusiones del gabinete económico, ya todo el gabinete económico, incluida la Secretaría de Planificación, incluida la Secretaría de la Presidencia, estaba claro que si Santiago Cuesta seguía tomando poder dentro de las tomas de decisiones del presidente de la República, era insostenible lo establecido en el plan de desarrollo y en el programa de gobierno. En una reunión del equipo económico apareció el señor Santiago Cuesta. Y con él yo ya había tenido un par de encuentros en los cuales ya me había planteado cierto tipo de manejos que no correspondían con la línea que estábamos llevando. Entre esos, ya él planteó directamente la posibilidad de concesionar activos del Estado a actores privados, cosa que no era admisible dentro del esquema que yo estaba manejando desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Principalmente, él planteaba la concesión de proyectos hidroeléctricos. Él fue el que vino con la idea.
Él fue el que vino con la idea. Y la primera interacción que yo tuve con Cuesta fue cuando él trajo a Manafort para que converse con Moreno y dejó al equipo de Manafort que proponían algunos esquemas financieros que, con la experiencia que yo manejo y mi equipo, para nosotros era clarísimo que se trataba de mecanismos que estaban por fuera de la ley y que se pretendía con eso afectar al interés nacional. Y yo a Moreno le dije claramente y de frente que estas propuestas financieras que venían del equipo de Manafort y que impulsaba Cuesta eran literalmente estafas. Pero si usted se pregunta quién es Paul Manafort, despreocúpese. El jefe de campaña de Donald Trump quedó al descubierto. Con estos cargos de culpabilidad, Manafort podría pasar hasta 80 años tras las rejas. Los otros 10 cargos, como bien dijiste, el juez decidió anular estos cargos y que no se consideraran en este momento. Pero estos cargos que sí se le halló culpable son básicamente por haber hecho declaraciones de impuestos falsas. El exjefe de la campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort, ha sido condenado a 47 meses de cárcel por fraude fiscal y bancario. El que fuera asesor de distintas figuras internacionales ha ocultado pagos de decenas de millones de dólares, un dinero obtenido durante su etapa como consejero del expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Manafort se encuentra a la espera de una segunda condena vinculada con sus imputaciones por prácticas de lobby ilegales. Thank you, everybody. Tuvimos acceso a una conversación entre el ex consejero presidencial Patricio Rivera, el ex ministro de Economía y Finanzas Carlos de la Torre y el representante jurídico de Citibank. En esta charla se advierte la estafa que impulsaba Santiago Cuesta, con presuntos inversores que representaban a Paul Manafort y que ofrecían cerca de $5,000 millones en crédito para el Ecuador, a tasas preferenciales. A través de un banco de papel asentado en Hong Kong, se intentó someter al país. La propia firma jurídica anglosajona Hogan y Lovells envió una carta a la Subsecretaría de Crédito Público del Ecuador, advirtiendo de la estafa, del riesgo reputacional, del plagio de documentos y de los vínculos oscuros de esta maniobra financiera. Santiago Cuesta, hijo, y el compadre de Paul Manafort, Héctor Hoyos, siempre presionaron a Moreno para que cierre el acuerdo. Me di cuenta de que esto debió haber sido un issue fuerte para Citi por los términos en los que se dieron hoy las conversaciones. Y me queda claro que Citi está preocupado porque estos señores pueden estar seguidos por el FBI, por inteligencia, por alguien allá del más alto nivel, por las implicaciones que existen entre el señor Hoyos, la relación que hay entre el señor Hoyos y el señor Manafort. Lo tengo clarísimo. Sí, la preocupación más grande que tiene Hogan con esta operación, honestamente, y yo consulté nosotros tenemos mucha gente que viene del Departamento de Justicia, la preocupación más grave que tenemos nosotros es procedencia de los fondos. Y nosotros solo podemos aconsejarle a un cliente proceder a una operación atípica si tenemos claramente determinado que los fondos proceden no de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de lavado de dinero de países que tienen embargo. Entonces, nosotros, el tema más grave para nosotros es procedencia de los fondos. Se nos perdió una primera luz roja cuando hicimos la investigación inicial, porque la gente nuestra de Washington, y usted sabe que tenemos gente que incluso trabajaba en la CIA anteriormente, nos dijeron, mira, no es el tipo de socio con que normalmente trabajarían clientes de nuestra firma, pero no hubo una prohibición absoluta, sino más bien recomendaciones de prudencia y de alertar al cliente. Los caballeros de la mesa redonda, encabezados por Santiago Cuesta, dieron la directriz de limpiar el rastro de funcionarios infiltrados y afines al expresidente o al progresismo. Esta revelación demuestra un boicot a lo interno del propio gobierno. El caballo de Troya por fin se reveló. Inclusive
Tuve que separar del ministerio, inclusive con acciones de orden penal, algunos funcionarios que encontramos que hacían grabaciones clandestinas, inclusive una persona que tenía acceso a algunas reuniones que yo mantenía de alto nivel, le encontramos con grabaciones que estaba filtrando al exterior. Así que era evidente que había ese tipo de situaciones. En términos de la seguridad mía personal, se tenía que hacer cada 15 días una revisión de que no existan micrófonos, porque había esa presunción. Los vehículos en que yo me desplazaba tenían que estar custodiados 24/7, inclusive cuando me desplazaba vía aérea a otras ciudades del país tenía que adelantarse uno de los vehículos para justamente no tener que ocupar vehículos que no hayan estado custodiados. ¿Por qué? Porque mi equipo directo de seguridad y de inteligencia tenía información de que había este tipo de situaciones. Como digo, concretamente tuvimos que separar y tomar acciones legales respecto de algunos funcionarios que fueron descubiertos filtrando información relevante. Moreno logró articular a todas las fuerzas políticas alrededor del anticorreísmo. Este trastorno del que padecía un importante porcentaje de la población, arengada por los medios y los excesivos frentes de lucha abiertos por el propio Correa, termina siendo la cúspide de un nuevo pacto político. Los cambios políticos, los giros políticos se dieron después de la consulta y comenzó con la presencia de algunas personas que no eran conocidas, como por ejemplo Santiago Cuesta, que aparecía como asesor personal del presidente, que comenzó a intervenir en algunos espacios que llamaron la atención, comenzaron a disminuir los espacios de discusión y luego pues ya yo diría desde el mes de abril, mayo, comenzó un proceso de recambio y de giro político. El país por primera vez en su historia tenía 5 presidentes. Santiago Cuesta, Juan Sebastián Roldán, Richard Martínez, María Paula Romo y Andrés Michelena conformaron la Mesa Chica del Poder, o la Mesa Redonda, donde se procesaba la nueva política pública, los conflictos y el estrangulamiento del bolsillo ecuatoriano. Un mes antes de que yo salga, entra Juan Sebastián Roldán, y yo salgo a las 11 de la mañana del 16 de mayo, a las 3 de la tarde se posesionaba Santiago Cuesta y Richard Martínez. O sea, yo salgo en la mañana ya cuando, desde mi punto de vista, era la ruptura final de lo que se podía estar debatiendo o discutiendo o sosteniendo dentro del gabinete. ¿Cuáles eran esas disputas internas entre el gobierno? Primero de control. Entonces, muchos círculos para muchos rostros, y muchos círculos entonces disputando quién efectivamente tiene la cercanía con el poder en la toma de decisiones. ¿Te fue novedoso que Cuesta, que Martínez, que Roldán se hayan sumado al gobierno en ese giro? Absolutamente. Absolutamente me fue novedoso, me fue sorprendente. La entrada de Roldán, que fue la primera que se da dentro de estos personajes, ya daba las alertas de todas maneras, y después ya la entrada de Martínez y la entrada de Santiago Cuesta fue definitoria. Usted dijo, usted se sienta a hablar con quien ideológicamente usted ha sido totalmente opuesto y diferente. ¿Sabe por qué lo hago? Porque quienes han cambiado ideológicamente es el gobierno, no nosotros, es el gobierno. Y si el gobierno ha dado un giro ideológico hacia las propuestas de Creo, hacia las propuestas mías, pues obviamente tengo que hablar. Fíjese usted, política internacional. Pasaron de cachiporreros del chavismo, ahora críticos de Maduro. Pasaron de cheerleader de Assange a sacarlo a Assange de la embajada del Ecuador en Londres. Pasaron de un encierro económico ahora a la apertura para pedir el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Todas estas... No se sorprende usted si Lenín Moreno viene a afiliarse a Creo mañana. Bueno, pero que quede claro, el giro ideológico lo ha dado el gobierno, y bien que lo haya dado, no debemos criticarlo por eso. El sentimiento de impotencia es grande. Creo que se aumenta con cada día que pasa al ver que no se puede salvar, al tratar de elegir quién fallece, quién muere, a quién le das un ventilador, a quién no. Somos humanos y vemos fallecer decenas de pacientes
frente a nosotros. No nos quieren entregar a nuestros familiares, los quieren llevar a una fosa comuna, enterrarlos como perros, no es así. Nadie hace nada, están pudriéndose sin siquiera poder decirle un adiós. Ayúdenos, por favor. Es lamentable que lo que se está dando hoy día en el país entero tengamos que socapar la sinvergüenzada de nuestro presidente y del Estado, sabiendo que hay tantos miles de personas que mueren y hay una tramulla de que están ocultando la verdad. Su rostro diáfano, actitud franca y sonrisa impostada son particularidades de un personaje inédito en la historia. ¿Quién fue Lenín Moreno? ¿El presidente de la mano tendida, del diálogo o el capitán de un barco que extravió la brújula? Mientras yo pagaba, a él ya le asaltaron. Yo no veía porque estaba de espaldas pagando y él les entregó la llave del carro. Y cuando yo me di la vuelta y un asaltante ya estaba en el volante y el otro le disparaba, ese era a mi esposo. Él caía al piso y prendían el carro. Entonces yo le avancé a jalar para que no pasen el carro por encima. Realmente no sé cuál sea la versión de la señora esposa, pero en todo caso, este local de panadería era mi propiedad. Este local lo inauguramos nosotros en el mes de noviembre del año 97. Este hecho sucedió pocos meses después, a finales de febrero o inicios del mes de marzo del año 98, ¿sí? Un fin de semana. Entonces recuerdo que esa noche pues ingresó una pareja, como cualquier otra persona más, ingresó. Personalmente yo le atendí porque ya estábamos por cerrar el local, personalmente yo le atendí y me llamó la atención a mí que en vez de recibirme el vuelto, me dio la mano el señor. Entonces hubo un poco de confusión y en ese momento ingresaron dos personas y le cogieron por la parte de atrás y le sacaron abruptamente. ¿Okay? Evidentemente en ese momento ya se escuchó una alteración de voces, malas palabras, gritos. Estos atacantes estaban pidiéndole que abra la puerta. La señora del presidente, pues la señora que la acompañaba, estaba parada en este sitio de la puerta y gritando e implorando, pidiendo que no le hagan daño, que el carro no tiene alarma, que no se preocupen. Efectivamente el carro no tenía ningún tipo de alarma. A nosotros nos regresaban a ver la persona que tenía la pistola y yo me tenía que esconder tras de esta columna. Entonces yo me escondía tras la columna y en ocasiones yo podía sacar la cabeza para ver qué es lo que pasaba. Entonces el atacante le tenía agarrado por el brazo, pegado hacia la puerta posterior del auto, pidiéndole, gritándole el tema de las llaves. Y en ese momento se escuchó la detonación. Como el señor quedó botado en el piso, yo pensé que le golpearon en la pierna, y cuando yo me acerco a decirle al señor, a ayudar a levantar, me dice: ayúdeme, no siento mis piernas, me han disparado en la espalda. En marzo de 1998, Lenín Moreno recibe una noticia difícil de procesar. El disparo en su columna le seccionó la médula en dos partes y lo dejó parapléjico de por vida. Tras 4 años de fuertes e intensos dolores, Moreno se resguardó en el humor, con el afán de combatir su invalidez y reprimir el profundo resentimiento que padecía. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se trataba con sus familiares, con su esposa, con sus hijas. Era una persona completamente distinta, completamente, grosera. Él trata a las personas que están en su entorno cercano, ¿no? En su entorno cercano, él trata con mucho despotismo a las personas de su entorno cercano, con mucha grosería, muy áspero para tratar, grosero. Suele ocupar términos un poco fuertes, palabras un poco fuertes, carajo, o terminología de ese tipo. Y siempre pasa, me imagino que es por la cuestión de su enfermedad, ¿no? Siempre pasa de un genio bastante irritable. Su propia seguridad presidencial, o guardia pretoriana, como solía decirlos, ha detallado su roce social, los conflictos familiares como vicepresidente y un padecimiento físico que reveló su desprecio por el otro.
su familia como que también en ese entonces no era muy preocupada por él, porque en varias ocasiones le dejaron solo en el apartamento y nos tocó irle a buscar a su asistente, a la Rita, para que le atienda, porque él era completamente desvalido en su apartamento, o sea, no tenía cómo ni siquiera hacer sus necesidades básicas. Entonces, ahí daba a comprender que sus familiares íntimos, su esposa, sus hijas, no tenían la mayor importancia de la situación o del bienestar de su padre, ¿no? Tenía personas que le circundaban que eran de mucho poder económico, por ejemplo, los que sí palpé es con esta familia Hidalgo, que creo que son de la constructora. Con ellos tenía mucha afinidad y mucha relación, frecuentaba incluso sus casas o sus reuniones, pero sus reuniones sí eran en estratos muy altos, ¿no? Lenín y Rocío de Moreno estuvieron envueltos en un argot de secretos y contradicciones. Fueron capaces de codearse con las élites, el poder financiero y la alcurnia ecuatoriana desde inicios de su carrera política. Y muchas veces yo le escuché comentar con personas, por ejemplo, un ejemplo muy claro, con una ex reportera de Teleamazonas, no sé, Coronel creo que es el apellido, María Josefa Coronel. Y yo le escuché hablar mal del presidente Correa. Yo le escuché hablar cómo ella le reclamaba a él que no está haciendo nada en contra de las acciones que estaba tomando Rafael Correa en ese entonces con el gobierno. Y él sí, le vi referirse en términos muy despectivos al expresidente Correa. ¿Qué dijo puntualmente? Que era un como pobretón, o sea, utilizó un término como balurdo, un pobretón balurdo al cual había que soportarle, fue más o menos la terminología que utilizó, y que tenía que esperar, o sea, que tenían que tener paciencia y que eso iba a cambiar. También con Patricio Chávez, un ex embajador de Rusia, también no fueron unos comentarios muy displicentes como tuvo con esta señora Coronel, pero sí hacía mención de que el tipo no era un buen profesional, de que había salido de la nada, de que tenía un despacho con sillas de plástico. Como si se tratase de una familia real, los excesos siempre estuvieron a la vista. Largas noches de bohemia, giras internacionales sin horizonte político, reservas en suites reales en los hoteles más caros del mundo y una vida ostentosa a partir del erario público. Por ejemplo, siempre que salían buscaban los lugares más costosos, ¿no? O sea, buscaban las suites más caras de los hoteles más emblemáticos de X lugar. Qué sé yo, una suite que costaba a la noche unos $5,000, porque eran las suites más exclusivas de hoteles exclusivos. Todos los sitios que visitaban en varios países, que les encantaba mantener las giras, pues siempre iban a sitios lo más exclusivos que había en ese lugar. Y aparte de eso, o sea, los viajes que se realizaban no tenían mayor justificación. Aquel niño que nació en la profunda Amazonía y se desplazaba en canoa para ir a la escuela, de pronto perdió el norte, se convirtió en el hombre de la autoayuda, de los delirios, de las apariencias. Su vagancia. Me imagino que debe ser origen de su enfermedad, no sé cómo sería antes de cuando tenía todas sus facultades. Pero para mí era irritante que por ejemplo, la jornada empezaba desde las 10, 11 de la mañana. Su jornada salía en pijamado todavía tipo 10 de la mañana a ver qué tenía que hacer. Posterior a eso, se dirigía a su despacho y iba a una siesta. Llegaba a una siesta.
después almorzaba, otra vez se iba a descansar y posterior a eso hacía, qué sé yo, no sé qué actividad de unos 30, 40 minutos y ya estaba saliendo a partir de las 16 horas. De las 16 horas ya regresaba a su departamento. Pero bueno, era comprensible por su enfermedad. Pero salía a las 20 horas, 21 horas, a alguna cena, una reunión social con sus amigos y se mandaba hasta las 2, 3 de la mañana. El 6 de febrero de 1997, el expresidente Abdalá Bucaram es destituido por incapacidad mental. El Congreso Nacional apeló al artículo 100 de la Constitución de la época y censuró al exmandatario. Más allá de la aberración jurídica en su contra, sus excesos y actos de corrupción nunca fueron explicados, y mucho menos sancionados, lo que nos lleva a pensar, ¿estamos frente a una nueva forma de incapacidad en el ejercicio de gobierno? ¿O se trata de una sociopatía institucional al servicio del poder? Ahí podemos nosotros observar como sistema social, como poder gubernamental, una serie de comportamientos, llamémoslo así, que se acercan más o nos aproximamos a entender que esos gobiernos o este sistema se acerca más a una condición sociopática o disocial, como usualmente podemos encontrar en comportamientos individuales relacionados ya con sistemas sociales. Por eso es que todas las decisiones tomadas en el gobierno son ilegales, pues son inconstitucionales. Y a partir de esa ruptura con la ley, ¿sí?, se allana lo que nosotros llamamos un narcisismo destructivo, es decir, imponer su ley por sobre una ley que protege a los demás y hacer un proceso de selección. Entonces, utilizan, ¿no es cierto?, unas estrategias discursivas en las que a través de eufemismos, como por ejemplo ley humanitaria, que a todas luces dice, chévere, una ley humanitaria nos va a proteger. En realidad lo que dice es proteger los capitales, proteger al empresariado y proteger por sobre todo al empresariado financiero. Ecuatorianos, durante esta crisis sanitaria hemos hecho lo correcto, con seriedad, con oportunidad y con inmenso amor por la vida de cada uno de ustedes. Tengan la seguridad de que ningún esfuerzo de hoy, ningún esfuerzo que hagamos hoy, ninguno de los esfuerzos que hemos hecho será en vano. Marcelo se siente melancólico, está triste y no es para menos. Nunca me sentí viejo, nunca. Pero ese día me vi al espejo y me sentí viejo, no acabado pero sí viejo, pero ahí es cuando entró el apoyo de mi familia, de mis hijos, y decía, ¿qué voy a hacer? Y llora de la impotencia, porque dice que no es justo, porque las cosas no tenían que pasar así. Este hombre de 53 años le dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en un reconocido restaurante. Era capitán de meseros hasta el 29 de abril, cuando lo suspendieron de su trabajo. Y de ahí las malas noticias continuaron. Fue despedido a través de un mensaje de WhatsApp y con una cantidad que no llega ni siquiera al salario básico. La gestión de Moreno se ha combinado con el desempleo, la indolencia y la muerte, no solo en pandemia. Este pacto con el diablo del que habla Weber se reflejó con claridad en el paro nacional de octubre de 2019. Después de 11 días de protesta social debido al retiro del subsidio a los combustibles, el gobierno pretendió exterminar cualquier forma de oposición, beligerancia o resistencia. Con balas apuntando a la cabeza, intentaron sostener a un Estado fallido. Yo me doy cuenta y estamos conscientes de que fue un intento de homicidio hacia mi persona por parte del Estado ecuatoriano, que son los encargados de cuidarnos, ahí intentaron asesinarme. Es porque el primer disparo que recibo es aquí a la altura del corazón, en la costilla 4, contando desde arriba. El segundo impacto, por unos 3-4 minutos de diferencia, es 2,5-3 centímetros más abajo. Después del tercer disparo es en la ingle, junto a la vena femoral. Por esta situación me llevaron, fui atendido en el Hospital Carlos Andrade Marín. Esto fue el 4 de octubre. El día 12 de octubre es el último, un día antes de que se acabe el paro, es el último disparo y ya que le tomamos bastante en serio, porque ahí ya fue en la cabeza, en el lóbulo frontal se ha sabido llamar.
Apenas yo he sido trasladado al Hospital Eugenio Espejo, me atendieron, me trataron de estabilizar porque ya los signos vitales no los tenía. Cada rato me pasaban gritando, yo cuando quería cerrar los ojos, Julio, quédese aquí, pero bueno, después de la operación que me hizo este neurocirujano, ha sido el nombre de la profesión del doctor, él procede a limpiarme los huesos que han entrado adentro del cerebro con las esquilas del proyectil, el cuero cabelludo y los pelos, porque el médico le ha dicho a mi hija, pues la que estaba acompañándome ahí, que si es que él deja un solo pelo adentro del cerebro podía ser una cosa muy grave, muy complicada, y que él le anticipaba a mi hija que él no garantizaba nada, él iba a hacer todo lo que tiene él de conocimientos, iba a poner ahí, pero que no garantizaba nada porque de acuerdo a los estudios que él tiene, yo iba a quedar sin habla, sin vista y sin poder moverme. En octubre lo que busca el régimen de Moreno es seguir minando los liderazgos de la Revolución Ciudadana. Mira tú, habían ido contra la primera línea del liderazgo de la Revolución Ciudadana. Correa fuera del país, Jorge Glass detenido, Ricardo Patiño ya asilado en México, y irrumpimos una siguiente línea de liderazgo conjuntamente con Virgilio Hernández, con Gabriela Rivadeneira, con Pavel Muñoz, que hicimos un frente para darle voz a este pueblo que rechazaba el régimen de Moreno y también darle voz a la Revolución Ciudadana. Entonces ahí también hay una jugada estratégica del régimen de Moreno. El perseguir a actores como Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, que eran actores claves desde la Asamblea, que termina en su salida hacia México, el encarcelamiento de Virgilio Hernández y de Paola Pavón. Lo que buscaban era ir también sobre esta segunda línea de liderazgo para evitar que la Revolución Ciudadana pueda recomponerse tal como sucedió. ¡Que se vaya a la casa! ¡Que se vaya! Nosotros estamos luchando, estamos gritando. ¡Fuera Moreno, fuera! 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 Resulta insensato pensar que la traición, deslealtad o felonía dentro de un partido político alcanza para explicar el giro súbito de Lenín Moreno, o las 50,000 muertes en pandemia, los 50,000 niños expulsados del sistema escolar, el 1,5 millones de desempleados, las cárceles convertidas en verdaderas carnicerías, una crisis institucional sin precedente, corrupción galopante y un país al filo de la democracia. Hay variables que todavía no se han contemplado. Una de las primeras características de lo disocial, o una característica del trastorno, llamémosle así, disocial, o de la sociopatía, como le dicen muchos de ellos, es la incapacidad de remordimiento frente al dolor que provoca otro. Y una de las características que nosotros encontramos en todos los gobiernos neoliberales es ese. Es decir, no sienten remordimiento frente al sufrimiento que han causado a millones de personas. Es decir, no solamente son los muertos o son los enfermos, son los desempleados. Está ahí también registrado el tema del suicidio. El nivel de suicidio aquí es altísimo. La violencia también alcanzó la cúspide con Moreno. La tasa de homicidios creció en un 17%. Los feminicidios se elevaron en un 20%. Entre 2017 y 2020 se asesinaron de manera violenta a 478 mujeres, muchas de ellas madres, niñas y adolescentes. La crisis carcelaria de 2019-2021 también forma parte de esa sociopatía institucionalizada. Una verdadera masacre cobró la vida de 108 personas privadas de libertad. Centenas de videos se difundieron por las redes sociales con escenas espeluznantes, donde se apreciaba el descuartizamiento de brazos, piernas y torsos, y la decapitación en vivo y en directo. En un hecho simultáneo que se produce en 3 provincias y en 4 cárceles, es decir, cárceles distantes, claramente hay 4 elementos que son claves. 1,
que hay organización. 2, que hay planificación. 3, que los niveles de comunicación son muy altos. Y 4, que hay una relación entre el adentro y el afuera. ¿Por qué no se logró detectar esto? Yo creo que principalmente, por un lado, porque no hay inteligencia dentro del sistema carcelario, y por otro lado, porque sin duda hay relaciones muy estrechas entre las organizaciones criminales y los que están llevando a cabo estas políticas. Eso ya se ha visto incluso con personas que han sido sometidas a la justicia y que se ve claramente. Ahora, lo que yo veo es que el hecho de que se produjo esa matanza tan espantosa entre 79 y 80 personas, también hubo un mensaje muy claro hacia la gente de afuera y hacia la sociedad. No por algo se grabaron los hechos más atroces que ocurrieron, como el desmembramiento de partes del cuerpo, descabezamientos, torturas, etcétera, para que la sociedad conozca. Yo creo que aquí habían como 3 mensajes dirigidos, uno hacia los otros grupos del narcotráfico, otro hacia la policía y un tercero hacia la sociedad. ¿Y por qué a la sociedad? Porque ya hay una relación muy estrecha entre el adentro de la cárcel y el afuera de la cárcel. Ahí nosotros tenemos índices de cómo una sociedad puede estar deteriorada, ¿sí? Es el tema muertes violentas, suicidio, ¿sí? Muertes de personas de tercera edad y agudización, ¿no es cierto?, de situaciones de riesgo en la infancia. Frente a estos hechos, cabe una simple y sencilla pregunta. ¿Quiénes realmente gobernaron con Moreno? A los que ignoran, enseñarles todo lo que puedas. La sociedad es culpable de no dar enseñanza gratis. Es responsable de la noche que produce. Esta alma está llena de sombras, y allí se comete el pecado. El culpable no es quien ha cometido el pecado, sino aquel que ha hecho la sombra. Si las sombras, mentiras y engaños nos aquejan, hoy te contamos la verdad. Los sucesos en Ecuador reavivan las dudas. ¿Existió una estructura jerárquica y organizada para la ejecución de delitos? ¿Hasta dónde llega la autoría directa, indirecta o la complicidad? ¿Por qué el Estado ecuatoriano ha actuado al margen de la ley? Lo que va a haber son funcionarios, dignatarios que abusan de su mandato, cometen delitos, causan daño o son incompetentes. Pero cada uno en su función, y respecto de cada uno tiene que ser una evaluación, porque de lo contrario entraríamos en una cosa tan loca como que incluso las 3 funciones del Estado podrían estar, digamos que confabuladas para un desastre nacional. Esa sería una cuestión, primero, ilógica, medio conspirativa, y tercero, es un Estado suicida. Sí, porque la misma responsabilidad podríamos echarle a la Asamblea por no haber enjuiciado políticamente al ministro de Salud, por no haber enjuiciado políticamente al propio Moreno. A veces, mi querido Andrés, a veces hay generaciones que salen mal, que no son buenas, que son deshonestas. A veces hay generaciones criminales que usan el Estado para sus fines criminales. Si en el ámbito político el autosabotaje y la captura fueron las características del gobierno de Moreno, la pregunta central es: ¿a quién benefició su gestión? Nosotros estimamos que en los 3 años, entre 52 y el 68% del total de ministros, secretarios de Estado, pertenecieron a o participaron como gerentes generales o en una cámara empresarial. Es decir, en el tercer año, 7 de cada 10 ministros habían pertenecido a la empresa privada y de gerentes generales pasaban a ser funcionarios públicos. A esto se le denomina pues captura empresarial. Es una suerte de puerta giratoria, donde yo soy del sector privado, paso al sector público, me beneficio de lo que pasa en el sector público y después salgo y renuncio. Existen actores clave en el giro económico de Moreno. Richard Martínez, su equipo y las principales cámaras económicas lograron concretar la primera reforma, que a la par del cambio político se consumaban. La ley para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. A esta ley se sumó el recorte del presupuesto del Estado, el retiro del subsidio a la gasolina súper y la condonación de impuestos.
a los grupos económicos. En el año 2018 se aprobó la Ley de Fomento Productivo. En esta Ley de Fomento Productivo se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la remisión de obligaciones tributarias no pagadas, básicamente por los grandes grupos económicos. Las petroleras, por ejemplo, sumadas las obligaciones no pagadas, daban un total de cerca de 1.200 millones de dólares. Y a eso sumas otros grupos empresariales, es alrededor de 2.600 millones de dólares. Pero si a eso sumas el riesgo moral, si eso sumas la condonación con respecto a la seguridad social, etcétera, da un volumen de alrededor de 4.000 millones de dólares. Si solo tomamos en cuenta los 2.766 millones de dólares de deuda, hablamos del equivalente a la construcción de 15 grandes hospitales con más de 400 camas hospitalarias para enfrentar la pandemia. Pero lo que es interesante es también el sector bancario. ¿Por qué? Porque hay indicadores del sector bancario que me parecen pertinentes. Uno de ellos tiene que ver con la relación entre depósitos y cartera. En el periodo 2007-2017 esa relación depósitos y cartera de 70%, es decir, había una regulación que impedía que los bancos utilicen toda la cartera, toda la colocación en depósitos, en cartera, en créditos, etcétera, ¿no? Una relación de 70%, es decir, de cada $100 que se depositaban, 70 iban a créditos. A partir del año 2018 cambia esa relación y los bancos suben a cerca del 93%. Eso se llama índice de apalancamiento. Por eso tú tienes un fenómeno muy interesante en los últimos 3 años. El volumen de los bancos crece a un promedio anual del 14%, mientras que el PIB creció al 1%. Los últimos años han sido dorados para el 2% de la población, según datos del Servicio de Rentas Internas. Entre 2019 y 2020, la acumulación de riqueza de 27 grupos económicos creció en 28.000 millones de dólares. Vemos claramente cómo la riqueza aumenta en aproximadamente 4.96%, mientras que el Ecuador casi que no crece nada, no supera el 0.05%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una brecha, mientras las élites económicas crecen su riqueza, el Ecuador se estanca. Y es porque todas las leyes están beneficiando a estos sectores y perjudicando al resto de la población. Entonces, la riqueza de ellos pasa aproximadamente de 118.000 millones de dólares a 124.000 millones de dólares. Richard Martínez es la clara expresión del enfoque que tuvo la política pública. El entonces ministro, quien llegó al gobierno auspiciado por el Comité Empresarial Ecuatoriano y por el poder de la banca, promovió entre 2019 y 2020 créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo a favor de entidades privadas. Esto muestra no solamente la cogobernabilidad que ha habido desde, los grupos de derecha, sino que esos grupos oligárquicos, económicos y financieros, ¿no es cierto?, están definiendo las políticas. Hemos visto, de la UDLA han salido ministros, hemos visto, ¿no es cierto?, quién le puso a Richard Martínez, al actual ministro de Economía, que es el grupo de Lazo con los socialcristianos. Entonces hay una fuerte injerencia y obviamente un apoyo desde el gobierno para poder lograr estos financiamientos. El BID Inves entregó 70 millones de dólares al Banco de Guayaquil, 50 millones al Banco Pichincha, 30 millones al Banco Internacional, 18 millones a la Universidad de las Américas, 40 millones a la cadena de supermercados TIA y 80 millones a Phoenix Tower International. Lo cierto es que entre 2019 y 2020 estos bancos y agentes privados sacaron de la economía nacional 329 millones de dólares, según el Servicio de Rentas Internas. La banca privada y los grupos empresariales que accedieron a estos créditos se beneficiaron de tasas de interés preferenciales. ¿Cómo funciona esto? El BID le entrega el crédito al 4% y luego el Banco de Guayaquil, que fue uno de los beneficiarios, entrega el 25% porque va direccionado a microcrédito. Entonces ahí viene todo el beneficio que obviamente ellos van obteniendo. Cuando se gobernaba para el pueblo, esos créditos venían a la banca pública y se entregaba, recuerden, en los créditos bajos, casi a la misma tasa que le prestaban al Ecuador.
Buscamos un pronunciamiento de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, del Banco Guayaquil, del Banco Pichincha y de la UDLA, pero se negaron a conceder la entrevista. Yo creo que Richard Martínez es un joven inteligente, preparado, comprometido con el Ecuador. La gestión de Martínez no fue gratuita. Su esmerado papel ante el BID, favoreciendo a la banca y al sector empresarial, y su decisión de anticipar el pago de $1.000 millones a acreedores de deuda externa en plena pandemia, los llevaron a ser nombrado vicepresidente de países del BID en noviembre de 2020, pese a existir prohibición constitucional. Este es un tema interesante. Normalmente los delegados que tiene el país a los diferentes multilaterales, es decir, el delegado que tiene el Ecuador al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, son directamente nombrados por el ministro de Finanzas. Lo que quiere decir que el delegado actual ecuatoriano al Banco Interamericano de Desarrollo y que votó a favor de la candidatura de Richard Martínez, violando la Constitución del Ecuador, fue previamente nombrado por Richard Martínez. La encomiable gestión de Martínez ha sido altamente recompensada. Richard gana nada más y nada menos que $30.000 mensuales como alto funcionario del BID. Sí es importante en ese sentido anotar, es más bien esta especie de camino que hizo el ministro de Finanzas para pasar del Comité Empresarial Ecuatoriano al Ministerio de Finanzas y después desde el Ministerio de Finanzas, utilizando el vehículo de dicha cartera de Estado hacia la vicepresidencia de países del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el hecho de que Richard Martínez asuma una de las vicepresidencias, de las más importantes vicepresidencias, por cierto, la vicepresidencia de países, incumpliendo lo que dice la Constitución con respecto a quienes han ocupado carteras de Estado y por tanto han tenido relación directa de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí usted lo que tiene es que el ministro al que le entregaron más de $1.000 millones desde el Banco Interamericano de Desarrollo es ahora quien concede los créditos. Los ejemplos sobran para evidenciar a los grandes ganadores. Entre el 2018 y 2019, la banca tuvo ganancias extraordinarias por un total de $1.064 millones. Apenas 5 bancos concentraron el 84% del activo financiero, según la Superintendencia de Bancos. ¿Qué culpa tenemos que Moreno ante la incapacidad? Pues acoja la sabiduría de Lazo. Si Lazo sabe manejar la economía. El 16 de abril de 2020 llegó a la Asamblea Nacional la Ley de Apoyo Humanitario, cuando la curva de la pandemia en Guayaquil venía en aumento. En ese mes, la cifra de fallecidos inusuales alcanzó las 12.517 personas. Y en ese mismo mes, se dio paso a la reforma laboral más importante de las últimas décadas. La mal llamada Ley de Apoyo Humanitario resultó ser un retroceso en materia de derechos de por lo menos 50 a 60 años atrás. Debe ser el texto de flexibilidad laboral más brutal de los últimos tiempos. Ha generado que cientos de miles de trabajadores sean presionados por sus empleadores a presentar renuncia a sus derechos para volver a ser contratados, dizque a media jornada para pagarles la mitad, 400, los bajaron a $200, pero igual siguen haciendo trabajos de 8, 10, 12 horas. Resultó que se despidió a la gente sin ningún tipo de indemnización en derecho. Gente que tenía indemnizaciones de 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil dólares. Hay un caso que conozco de una empresa de electrodomésticos de más de $300,000 y les ofrecieron pagar 600, 800 dólares, 300 dólares. Es decir, realmente se estableció un régimen que no se había dado antes en la historia del país, ni siquiera en el gobierno de Febres Cordero. Con 74 votos a favor, la bancada de Alianza País, el movimiento Creo de Guillermo Lasso y algunos aliados independientes aprobaron la Ley de Apoyo Humanitario. Así se puso fin a la exigencia de las cámaras y del Fondo Monetario Internacional. Pero usted tiene que tomar en cuenta que cuando usted contrata a una persona, el costo de la contratación termina, usted llega a un acuerdo.
de pagarle a una persona $100 y usted después termina pagándole a esa persona alrededor de $135. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que pagar el aporte al IES, que implica un 20,6%. Usted tiene que, si genera utilidades, pagar el 15% de las utilidades. Usted tiene que pagar un 13º sueldo. Usted tiene que pagar un 14º sueldo. Entonces, en el Ecuador no se trata solo de simplemente contratar a una persona, eso implica que tiene mucho más costos. También el Ecuador tiene una carga fiscal y tributaria altísima, porque a rato solo se habla de la carga tributaria del ISD, del anticipo del impuesto a la renta, del impuesto a la renta. Pero más allá de eso, ya le mencioné que tiene que aportar al IES, que tiene que pagar utilidades, que tiene que pagar décimos. Entonces, le voy a decir otra cosa. Comparémonos con el resto de la región. En Perú y en Colombia ya se trabajan jornadas de hasta 48 horas, Lenin. La fuerza mayor se impuso sobre los trabajadores. El ministro de Trabajo, Andrés Itz, no solo que emitió el Acuerdo Ministerial 113, que redujo la remuneración y la jornada laboral, sino que dio luz verde al desempleo. Soy una de las perjudicadas que nos votaron con el tema de la pandemia. La empresa sigue funcionando, sigue abriendo locales, tiene muchos locales adicionales después de la pandemia, o sea, no es que cerraron, porque con el código que nos votaron a nosotros, como 200 empleados que nos votan directamente con ese código. Ese código es interpretado, es terminar la razón laboral, pero cerrando locales y dándose a la quiebra, se podría decir, la empresa. Eso no está pasando, ellos siguen trabajando, tienen la empresa, es Almacenes Japón, Orbe Hogar, Samsung Store. Bueno, ahora sí me vas a hacer llorar. A ver, tienes de alguna manera tienes un nombramiento fijo. Y en ese contexto de un nombramiento fijo, tú proyectas tu vida. Decides tener un guagua, decides comprarte una casa y tienes deudas que pagar. Y un día te dicen ya no. Y tu planificación ya no es la misma. Aunque hasta la fecha no existen datos oficiales sobre el desempleo, el último balance emitido por el INEC en agosto de 2020 señala que 1 millón de personas perdieron su trabajo. No creo que ahí esté reflejado todo por una situación. Porque, por ejemplo, muchos de los compañeros se dieron cuenta que iban donde el inspector del trabajo. El inspector del trabajo cogía la denuncia, iba donde el empleador si quería acudía, si no quería no acudía, si quería mandaba la información, si no quería no mandaba la información, le aplicaban una multa pequeña y hasta ahí llegaba el inspector del trabajo. El inspector le decía al trabajador, en razón de que el empleador no ha acudido, será sancionado y usted tiene derecho a exigir sus derechos por la vía judicial. Un análisis más profuso de lo que ocurrió con el tema del desempleo, según las encuestas por más limitadas que sean del INEC, muestra que la mayor parte del desempleo, casi el 23%, se debe a despido intempestivo. Por otro lado, las denuncias al Ministerio del Trabajo por despido intempestivo aumentaron en un 487%. Centenas de empresas nunca cerraron sus puertas y aprovecharon la pandemia para despedir y reformular las condiciones laborales. Trabajadores con 20 y 30 años de servicio recibieron liquidaciones de entre $200 y $600. Sí, se ampararon en la ley humanitaria, en el famoso artículo 169, lo cual para acá, al consorcio ITLS, a la revisión técnica vehicular, no es aplicable, por cuanto ellos, hasta el último día que se operó, el municipio les facturó el total de las revisiones. Y no estamos hablando de poco dinero, sino de millones de dólares. Y por ende, tenían que habernos liquidado. Incluso hace como 2 años que terminó el contrato formalmente con el municipio, las operadoras con el municipio tenían que habernos liquidado, pero no lo hicieron. Más bien aprovecharon los 2 años que les dieron, como se dice, de gracia facturando, para recoger todo lo que pudieron. Y en ese hubo recortes de sueldos, de horas extras, gastos hasta lo más mínimo. Y todo lo demás se llevaron ellos.
Ahora vamos también al ámbito de las personas, es decir, los dueños, socios y accionistas de los grupos económicos. Un análisis de sus ingresos mensuales permite observar cómo si en 2016 obtenían ingresos superiores a $36,000 mensuales, $37,000 mensuales, en 2019 pasan a tener más de $60,000 mensuales, ¿no? Un incremento de 23%. Si hacemos una comparación con el salario básico unificado, en 2016 ellos ganaban en promedio 88 veces más que 88 veces un salario básico unificado, mientras que en 2019 pasa a ser 133 veces un salario básico unificado. Otra de las desgarradoras noticias fue el manejo de la pandemia, en el que estuvo de por medio la vida de los ecuatorianos. Lenin priorizó la defensa de su círculo. Familiares, amigos, periodistas, empresarios y banqueros formaron parte de la lista VIP de vacunados contra la COVID-19. Las consecuencias de su gobierno inepto y corrupto han sido la muerte de los ciudadanos por su ignorancia intencional. Matizo esto. Pudo habérsele cruzado por la cabeza que habrían muertes, no le importó. Obró bajo el entendido de que a lo mejor no ocurran, pero ocurrieron. Y como ocurrieron, tiene que ser juzgado. El gobierno Moreno es un gobierno asesino y Moreno es responsable. Este es el retrato del gobierno de todos. Adicto al poder, a la exclusión y al acaparamiento. Los ecuatorianos siguen a la espera de que la justicia, por fin, reine en sus vidas. Hay en el mundo dos clases de seres que se estremecen profundamente. La madre que encuentra a su hijo y el tigre que encuentra a su presa. Me avisa. Adrián, quieto.
Muchísimas gracias a todos los participantes, a quienes estuvimos aquí en el INCINE. Muchísimas gracias también al INCINE, por supuesto, al equipo de producción que está aquí con nosotros y a ustedes, nuestros televidentes. Queremos agradecer mucho a Ruta Crítica que estuvo con nosotros en el enlace, por supuesto, a Voces Comunicaciones y también a Hoja de Ruta. Gracias a todos ustedes, compártanlo, denle un like y por sobre todas las cosas, saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima.